Qué bendición, hermanos, que podamos recordar que es la palabra del Señor la que nos sostiene. Qué lindo es saber que el Señor nos enseña a través de ella cuando estamos ante Él. Así es que busquémosle temprano, dediquémosle nuestro tiempo a Él y escuchémosle a Él. Hoy nuevamente tengo el privilegio de que aprendamos juntos de la palabra del Señor. Es un tema que vamos a dar ahora para algunos conocidos, para otros parcialmente conocidos. Hemos escuchado muchas cosas, pero lo importante es que tenemos que saber, para saber lo que hacemos, para contestarle a los que nos cuestionan. Alex, por favor. Apágalo, por favor. Y principalmente enseñarlo a las nuevas generaciones, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque las exigencias de las luchas que vienen son mayores. Ya. En internet, en Facebook, en todos los lugares que estamos viendo ahora, vemos diferentes publicaciones. Así como hay páginas de cristianos que publican cosas que alabamos al Señor, que nos llevan al Señor, hay grupos de personas que están en contra del Señor, que forman también su propaganda. Entre ellos los grupos de los ateos. Entonces, un grupo de ateos puso esto: técnicamente no es Navidad, es Saturnalia, una fiesta pagana. Y nos dicen: lo que pasa es que ustedes, como no saben, son ignorantes, los han engañado. Siguiente. Encontramos otro donde hay un arbolito, vea, y dice: estimado creyente. El 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús. En ninguna parte de la Biblia ni otro libro se menciona tal fecha. Navidad es una adaptación cristiana de las festividades donde se adoran a otras diosas. Feliz Navidad pagana, no creo en tu Dios. Postdata, un poco de historia nunca está mal para su educación en Navidad. Y nos hacen ver a los cristianos como ignorantes. Pero la verdad es, ¿qué conocemos nosotros de la Navidad? ¿Qué conocemos nosotros de la fiesta pagana? Actualmente hay dos grupos de cristianos que dicen que la Navidad es una fiesta pagana y todos los adornos son paganos porque nacieron de otras culturas. Y hay otro grupo que dice que no, que hay bases bíblicas. Hoy vamos a ir a los hechos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la historia? ¿Realmente es la Saturnalia? ¿Realmente es el sol invicto? ¿Realmente el arbolito es Astarte? Vamos a ver sí lo que dice la Biblia, pero vamos a revisar un poco la historia. ¿Por qué hacemos esto? Porque la avalancha que se nos viene a las nuevas generaciones es grande, y por lo que los cristianos tenemos que dar respuesta a los cuestionamientos que nos hacen, y porque los cristianos tenemos que demostrar que Dios nos ha hecho inteligentes y que no somos ignorantes como ellos piensan. El tema de hoy, ¿es la Navidad pagana? Como lo digo, aún en el ambiente cristiano hay dos grandes grupos que dicen: un grupo, no hay que celebrar la Navidad porque nace de una fiesta pagana. Y otro grupo que dice: sí hay que celebrarlo, no importa la fecha. Pero la gran pregunta: ¿alguien sabe en realidad qué significa paganismo? ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué significa la palabra pagano? Y podemos tener muchas ideas, al menos la idea la vamos a tener: que es algo de tribus tribales, bueno, o que es algo de pueblos idólatras y todo eso. Pero realmente la palabra paganismo tuvo su origen en el cristianismo moderno, como el de Cristo para acá, no fue de antes. Y se define como las creencias que no pertenecen al cristianismo o al judaísmo o a las religiones monoteístas, sino aquellas creencias que hablan de otros dioses, de otras divinidades que no son ni el cristianismo ni el judaísmo. Se comenzó a usar a partir del siglo IV a V de nuestra era, bueno, después de Cristo. Se me va a decirles, hermanos, la arqueología está quitando la palabra antes y después de Cristo por la palabra antes y después de nuestra era, y a mí ya me quedo cebulado, así que perdón. Cuando lean antes de nuestra era o después de nuestra era,
están diciendo antes de Cristo o después de Cristo, pero quieren eliminar la palabra de Cristo para ser más incluyentes con todo el mundo, dicen ellos. Entonces es la tendencia actual. Entonces, usado en el siglo IV o V después de Cristo, comenzó a usarse esa palabra. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero le voy orientando. Pagano proviene del latín paganus, eso se ve aquí, ¿ve? Que significa campesino, aldea, rústico o pagus. ¿Y por qué significa eso? ¿Por qué se le dio ese título? Resulta que en el siglo III después de Cristo, cuando Constantino cristianizó todo el imperio romano y se dio la orden, las grandes urbes adoptaron inmediatamente el cristianismo como religión oficial por indicación del emperador Constantino en el momento. Pero resulta, como hoy en día es, el desarrollo de las grandes ciudades va rápido, pero los pueblitos que están lejos, cuesta que lleguen las noticias, cuesta que lleguen las leyes, cuesta que lleguen las cosas modernas, como hoy. Solo que en ese entonces era mucho más tardado todavía. A esas aldeitas lejanas se les llamaba pagus, que es pequeña aldea o pequeña ciudad o pequeño país. El punto es que estaba tan alejado, tan rural, tan lejos de las grandes ciudades, que las noticias costaba que llegaran, si es que llegaban, que los envíos costaba que llegaran, si es que llegaban. Por lo tanto, aunque en las grandes ciudades a partir del siglo III se cristianizaron por orden del emperador, todas las aldeitas del campesinado periférico nunca le llegó la noticia, a tal punto que cuando un campesinito llegaba a las grandes ciudades del imperio romano, aunque ya se adoraba a Dios, aunque ya estaban los templos para Dios, que ya se hablaba de Jesús, ellos, como ni habían oído, continuaban adorando a sus divinidades de sus lugares. Entonces, los de las grandes urbes, él es un campesino porque no sabe nada de Cristo. Él sigue adorando a los dioses que hay en su aldea. De ahí viene la palabra pagus y de ahí viene la palabra paganismo. O sea, este es un campesino, este es un pagano. Y de ahí se adoptó la palabra pagano para toda la persona que tenía creencias o adoración a divinidades que no eran las cristianas o las judías. Entonces, ese es el origen de la palabra pagano. Así es que, de ahí la razón de por qué viene la palabra pagano. Comenzamos primero definiendo qué es el paganismo, si usted se da cuenta. Hoy venimos a la pregunta: ¿es la Navidad una divinidad, una festividad pagana o es cristiana? ¿Qué dijimos que era el paganismo? Una creencia que adora a otras divinidades que no es Jesús. En la Navidad, ¿a quién se celebra? A Jesús. Y si en la Navidad estamos adorando a Jesús, ¿es la Navidad una fiesta pagana? Por definición, no, porque se está adorando a Jesús. Ahora, aquí vienen otros puntos que ya los vamos a ver más detalladamente. Que van a decir, es cierto, se adora a Jesús, pero se toma una fecha que era para otro Dios, se toman adornos que eran para otros dioses, y como esos sí eran para otros dioses, entonces se vuelven paganos, se están paganizando. Vaya, la realidad es una cosa: la iglesia está inmersa en un medio pagano. Hoy en día y en el tiempo de Jesús, ¿cómo debe comportarse la iglesia en medio de un mundo pagano? ¿Cómo se comportó la iglesia en sus orígenes en un medio pagano? Porque en ese entonces sí estaban más rodeados de otros dioses que nosotros hoy en día. Así es que vamos a ver cómo debe ser la conducta de la iglesia al encontrarse en un medio de paganismo. Y para esto quiero que vamos a buscar la carta a Corintios, capítulo 10, versículo 20. Nuestro hermano pastor ya antes lo ha explicado a la saciedad y mucho más profundo de lo que yo voy a hablar, porque yo solo lo voy a mencionar, pero vengo y recalco: esto es para que se lo enseñemos a los niños, esto es para que se lo enseñemos a los jóvenes y para que recordemos nosotros también. La iglesia cristiana en el tiempo de los apóstoles específicamente
se vio rodeada de un medio de muchos dioses, de muchas celebraciones, y en medio de ellas la iglesia tenía que desenvolverse, en medio de eso la iglesia tenía que actuar. La iglesia tenía que moverse en medio de personas que sí adoraban a otros dioses. Entonces, ¿cómo debía ser? Porque en ese tiempo los pueblos eran tan religiosos, como lo era El Salvador, que a cada colonia le pone un nombre del santo. Le ponía un nombre del santo hasta ahora que le están cambiando el nombre, vean. Pues en ese tiempo, todas las actividades que hacían los pueblos eran relacionadas a sus dioses. Entonces, ¿qué debía ser un cristiano? ¿Qué no debía ser un cristiano? Pues se resume principalmente en el consumo de la carne. Ellos hacían tantas festividades a sus dioses que hacían sacrificios de animales. Una parte de los animales era sacrificada y quemada a su dios, y otra parte de la carne les quedaba a ellos. No se les iban a alcanzar a comer, se les iba a podrir. Eran vacas, corderos, como sea, era un montón de carne. ¿Qué hacían ellos? La vendían en las carnicerías a mitad de precio, y carne de buena calidad. ¿Para qué? Para sacarle un poquito de ganancia y que no se perdiera toda esa cantidad de carne. Entonces venía la iglesia: ¿puedo comer yo una carne que fue sacrificada y consagrada a un ídolo? Unos decían, bueno, pues yo no tengo dinero y yo no lo hago por adorar, yo lo hago por comer, pues. Entonces compraba y comía. Pero otro decía, es inaudito que ustedes, creyendo en Cristo, vayan a comer una carne que fue sacrificada a los ídolos. No se debe hacer, mejor aguante hambre. Y esa distensión, esa disyuntiva de esas dos formas de pensar estaba en el medio de la iglesia, que se movía en un entorno pagano. Entonces ahí viene todo este problema que vamos a hablar en los versículos que vamos a ver. La carne sacrificada a los ídolos era el problema que se estaba dando en la iglesia. Entonces vamos a ver qué dice 1 Corintios 10:20. Vamos a ir pegando varios pasajes, pero hay que leerse de Corintios 8 a Corintios 12 de primera, para que logren entender todo el contexto, que lo lean mejor en casita, pero estamos por puntos específicos. 1 Corintios 10:20 dice así: antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Vaya, un hecho innegable: la carne se era sacrificada a los ídolos, y los milagros que hacían esos ídolos lo hacían demonios. Y ahí está diciendo, eso es un hecho, es una realidad. Lo están adorando a ídolos que les hacen milagros, esos son demonios. Es carne que fue sacrificada para honrar a los demonios. Así es que cuando usted ve una X estatua que hace un milagro, crea que ha hecho un milagro, pero sepa que ese milagro no es de Dios. Detrás de esa estatua, ¿quién está? Un demonio, ¿verdad? Entonces es un hecho innegable: la carne será sacrificada a ídolos con poderes demoníacos. Y Pablo está diciendo eso. Así es. Comencemos diciendo la verdad: la carne será sacrificada a demonios. Punto. Ahora, lo que cambia aquí es el objetivo, les dice, como vamos a verlo, con el cual ustedes se coman esa carne. Si ustedes se comen esa carne diciendo, gracias a X ídolo, o porque quiero honrar a tal ídolo, me la voy a comer, si lo hacen en esa forma de pensar, eso es pecado, porque están participando de ese sacrificio, ese demonio. Y eso lo vamos a leer en 1 Corintios 8, capítulo 7 al 11, que dice así: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia y cierto débil se contaminan. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, vianda es la comida o la carne, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad de vuestra no venga a ser tropezadera a los débiles. Porque si alguno te ve comiendo a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. Aquí cuando habla de debilidad se refiere a inmadurez. Puede decir, entonces sí podemos adorar a otros dioses comiendo de eso. Entonces el objetivo le está diciendo, si tú comes la carne, no por el hecho que te la vas a comer, sino porque quieres honrar a Venus, a Afrodita, a Zeus,
entonces estás comiendo como el ritual para ellos y eso sí es pecado, porque tu mente está que estás adorando esas divinidades. La carne sí no es nada, pero lo que hay en tu corazón y en tu mente sí. Entonces, ¿qué está diciendo? Los ídolos son demonios, la carne es sacrificada a los demonios. Y si ustedes comen en forma de adoración a ese Dios, están pecando. Pero, si ustedes comen por su necesidad y no les importa ni lo están haciendo porque quieren adorar a esas divinidades, porque la carne era barata y era bien buena y había que estirar la bolsita, ¿verdad? Entonces no es pecado. Y eso lo vemos siempre allí en 1 Corintios del 1 al 6, en los versículos anteriores, que dice de la siguiente manera, en capítulo 8 de 1 Corintios: en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece y el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un solo Dios. Pues aunque algunos se llamen dioses en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros para medio de Él. Entonces está diciendo, los ídolos no son nada, vean, no lo hagan pensando en ellos. Y para ahondar un poco más acerca de esto, siempre vamos a ir al capítulo 10 de 1 Corintios, del versículo 23 en adelante. Les está dando las normas de conducta porque ellos sí se movían en un ambiente que se adoraba a muchos dioses. Dice así: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero... 23. Vaya, versículo 25, vaya. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. ¿Y de dónde provenía esa carne en la carnicería? De los sacrificados a los ídolos, los demonios. Dice, comed, pero ¿cómo? Sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, ¿a cuál Dios fue sacrificada esta? A tal, pues con ese, porque se me cae bien. O sea, compren la carne y punto, coman y punto, no anden preguntando nada. Ustedes aprovechen la oferta porque no lo están haciendo para adorar a esos dioses, lo están haciendo para comer. Y dice el versículo 27, mire, aquí viene otra cosa: ¿cómo hacer en medio de fiestas que eran dedicadas a otros dioses si los invitaban? Si los cristianos tenían que acercarse a la gente, no se podían aislar. Y dice, si algún incrédulo os invita, dice, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, dice, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Ustedes lo están haciendo por alimentarse, ustedes lo están haciendo por pasarme, no lo están haciendo para adorar a esos dioses. Entonces no es pecado. Pero mira lo que dice: mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por ustedes, no, por causa de aquel que lo declaró, por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y la plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Para decir, entonces este también adora a otros dioses. No, desde el momento que usted le dice, mira, te doy esta carne y la mejor porque fue sacrificada a Zeus, y tenemos la bendición de la carne, pues lo siento, no voy a comer yo porque yo adoro solo a Jehová. ¿Era algo la carne? No. ¿Lo tenía claro diciendo así? ¿Por qué se iba a tener? Porque lo estaba diciendo, para demostrarle que estaba ahí, no por adorar a su Dios, sino por tener el ambiente con ellos. Entonces todo está en la motivación con la que la iglesia hacía las cosas en medio de ese ambiente pagano, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, el objetivo con el que realizamos las cosas define si es pecado o no. Apliquémoslo a la Navidad. Si la Navidad coincide con la fiesta de la Saturnalia, que ya vamos a ver, si la Navidad coincide con la fiesta del Sol Invictus, que vamos a ver, si la Navidad coincide con el nacimiento de Horus en Egipto, si la Navidad coincide con otros 3 o 4 o 5 dioses que por ahí en otras culturas tienen su fecha de celebración, ¿estamos adorando nosotros a esos dioses o estamos adorando a Jesús en la Navidad? ¿A quién lo hacemos? Entonces en nuestra mente estamos adorando a Jesús. Nuestra Navidad es santa y agradable a Dios.
A usted dice, yo me vengo aquí por Jesús y a la vez por el sol invicto y a la vez por Horus. Sí, la regó porque usted anda más perdido que una cabra en un desierto. Pero entiendo yo que los cristianos sabemos que ¿quién celebramos la Navidad? ¿Qué significa Navidad? ¿Nacimiento de quién? De Jesús. Entonces, desde el sentido de vista cristiano, por lo tanto, la Navidad no tiene nada de pagana, porque está orientada solamente a Jesucristo. Ahora, vamos a ver algunos mitos y verdades de lo que es la Navidad. Ya vimos lo que enseña la Biblia en cuanto a cómo actuar en cuestiones paganas. Ahora, vamos a ver realmente qué tanto de pagano tienen las actividades que se realizan en la Navidad, y para esto nos vamos a remitir a la historia. No lo que hemos escuchado de mucha gente, lo que está escrito en la historia, lo que se tiene en la historia. Porque a veces nosotros solo conocemos una parte y resulta que es la equivocada. O que no está como nosotros lo pensamos. Como dice una publicación que leí por ahí, me encanta leer chistes sobre mí, hago cosas que ni siquiera yo sabía que hacía. ¿Cuál siguen haciendo? Siguiente. Vale, comencemos. La fecha del 25 de diciembre, que es la polémica. ¿Por qué se celebra la Navidad del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre? Pues bien, la realidad y la esencia, la misma Biblia la da. No se sabe la fecha del nacimiento de Cristo. Y de hecho, como nuestro hermano pastor lo enseñó en una ocasión, el relato de Lucas no corresponde para nada con la época de diciembre. Porque dice en Lucas, que ya vamos a leer, que los pastores estaban cuidando a sus rebaños en el campo. En diciembre es invierno en muchos lugares. Y en muchos lugares hay nieve o es bien helado, ¿cierto o no? Pues entonces, Israel es uno de los lugares donde hay nieve y es bastante helado. Y durante la época de lo que corresponde a diciembre y enero para nosotros, es invierno y las ovejas, las cabras, no, ellos no tienen vacas, las tienen guardadas ¿cómo se llama? En establos. Por lo tanto, en diciembre era imposible que los pastores iban a estar cuidando al rebaño en el campo, porque es una época demasiado helada y no iban a estar allí. Y el relato que cuando viene a él dice que los pastores estaban allí en el campo. Por lo tanto, en el sentido de lo que dice la Biblia, diciembre y enero eran los menos probables en los cuales podía haber nacido Jesús. Entonces, en primer lugar, nadie sabe la fecha. En segundo lugar, realmente la fecha que celebramos no corresponde a las características del momento en que se dio. Y eso es una realidad que tenemos que entenderla y tenerla bien en claro y decir, tú no sabes de Navidad, no, si yo sé que no corresponde a la fecha y sé que Lucas dice que no corresponde, eso yo ya lo sé, puede decirlo, porque la Biblia lo enseña. Pero ¿qué sucede con la iglesia primitiva con respecto a esta fecha? Bueno, en el siglo II, que ya son parte de los escritos relacionados a la Navidad que se tiene, o sea, 200 años ya después de Cristo, uno de los líderes, Clemente de Alejandría, reportó que algunos grupos buscaban fechar ya el nacimiento de Cristo. Al principio de la iglesia, toda la iglesia decía, ya nos vamos con Jesús. Nadie pensaba en el nacimiento. Pero pasaron las décadas, pasaron 2 siglos y ya se pusieron a pensar, bueno, Jesús no viene y vamos a expandir el reino. Pero ¿cuándo habrá nacido Jesús? Y ya habían algunos grupos, principalmente grupos gnósticos, que ellos estaban buscando fechar el nacimiento de Cristo, ya en el año 200 después de Cristo. Entonces Clemente de Alejandría, él en sus escritos habla de estos grupos que han propuesto como 4 o 6 fechas diferentes. Sin embargo, el primer escrito histórico que se tiene de la Navidad, así como la celebramos hoy, está en el año 336 después de Cristo, en un almanaque llamado Cronógrafo del 354. Esto es porque los años de antes con los de ahora se perdieron mucho por malos cálculos y ahora las han ajustado. Entonces, para nosotros hoy sabemos que era 336, pero para ellos en ese momento que lo escribieron era el 354, algo así. Entonces, por eso se llama Cronógrafo del 354. Ese es el escrito
histórico más antiguo que se tiene acerca de la Navidad. Y en este se menciona que al menos en Roma ya se celebraba el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. El primer documento histórico. Ya vemos que las acciones de la iglesia ya iban ahí. Siguiente diapositiva. Ambrosio, otro líder de la iglesia, en el 397 después de Cristo, ya escribía himno de Navidad para la fecha del 25 de diciembre. Ya son documentos que van hablando que ya el 25 de diciembre la iglesia ya estaba celebrando el nacimiento de Cristo. Pero hay más. Para el siglo II después de Cristo, las iglesias del este de Europa, creo yo, celebraban la Navidad el 6 de enero. Ya vamos a hablar por qué el 6. Pero en el siglo III cambiaron la fecha del nacimiento de Cristo, pero que ya lo celebraban, ¿verdad?, a la fecha del 25 de diciembre. Pero antes de eso ellos ya lo estaban celebrando con fecha 6 de enero. Y las iglesias de Jerusalén, que también ya celebraban el nacimiento de Cristo para el 6 de enero, también en el año 600 después de Cristo trasladan la celebración al 25 de diciembre. La iglesia ya venía celebrando el nacimiento de Cristo desde el siglo II o III aproximadamente. Algunos lo hacían el 6 de enero, otros lo hacían el 25 de diciembre, y vamos a hablar por qué esas fechas. Ahora, ya en el siglo 386, los padres capadocios, ya ellos hacían sermones exclusivos de Navidad, o sea, el nacimiento de Cristo, para el 25 de diciembre. Históricamente, ya la iglesia venía celebrando en estas fechas o en las fechas cercanas al nacimiento de Cristo, como una celebración propia de la iglesia. Vemos que como que dista de aquello de que disfrazaron a Saturnalia, pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Ahorita vamos a ver lo que dice la historia de la iglesia con respecto a la fecha del 25 de diciembre. Siguiente diapositiva. Vaya, aquí vamos a ver por qué 25 de diciembre, y aquí es donde viene el gran problema que hay de las acusaciones de los ateos y de otros hermanos que no aceptan la Navidad como cristiana. Aquí viene el gran detalle del 25 de diciembre. Así es. Vale. Una de las razones se le llama hipótesis de los orígenes de la iglesia. Y voy a comenzar con esa porque es la que más conocemos, lamentablemente, porque no conocíamos la otra, que se llama hipótesis de la teoría de las religiones. Y esta dice la siguiente. Se lo voy a decir que es lo que la mayoría ha escuchado. La Saturnalia era una fiesta dedicada a Saturno por Roma. Esta se estableció en el 217 a.C. posterior a una derrota, y para levantar el ánimo a la gente, instauraron la fiesta de Saturno. Esta fiesta duraba 7 días. Originalmente era un día, pero como a la gente siempre le gusta la fiesta, poco a poco la fueron alargando hasta que finalmente duró 7 días. En esta fiesta se adoraba a Saturno. En esta fiesta era dedicada a satisfacer toditos los deseos banales de todas las personas. Pensemos en Río de Janeiro. Comían, bebían, se embriagaban, hacían orgías, todo lo que quiera pensar. Era para eso esta fiesta en honor a Saturno. Pues bien, resulta que esta fecha, la fecha correspondiente a la Saturnalia, iba del 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre. No pasaba del 23. Originalmente era el 17, pero le alargaron una semana porque la gente lo pedía. Y como eran buenos políticos, la gente quería fiesta. ¿Qué hacían los gobernantes? Fiesta. Vale. Entonces, ¿en qué momento se menciona el 25 de diciembre acá? Históricamente la Saturnalia no pasaba del 23. Y por simple cronología, si la Saturnalia va del 17 al 23 de diciembre en nuestro calendario, ¿qué tiene que ver con el 25 de diciembre que celebramos los cristianos la Navidad? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Solo entendamos que la famosa fiesta de la Saturnalia iba del 17 al 23 de diciembre y no pega con la fecha de la Navidad. Pero había otra celebración que, terminando la Saturnalia,
comenzaba. Y esta se llamaba, era la adoración al sol invicto, al sol no vencido, porque un emperador, Aurelio, en el siglo II al III después de Cristo, adoraba al sol e instauró la adoración al sol, terminando la Saturnalia. Entonces, esta fiesta iba del 22 al 25 de diciembre y hacían una gran fiesta dedicada al sol. Entonces, ahí es donde viene otra teoría que dice que entonces es una adoración al sol invicto. Cuando ya no les pegó la Saturnalia, hoy salieron de que se adoraba al sol invicto y que esa era la fecha del 25 de diciembre en la adoración de los romanos. Siguiente. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Constantino se convierte a Cristo, el emperador de Roma, y cristianiza o convierte en el cristianismo la religión oficial de Roma en el año IV después de Cristo, se dice que él, para poder cambiar la mentalidad de la gente y que dejaran de adorar a Saturno y dejaran de adorar al sol invicto, puso adrede la fecha del 25 de diciembre para adorar a Jesús y que la gente dejara de adorar a otros dioses y de esa manera adorar a Jesús. Por lo tanto, la Navidad tiene su origen pagano porque era por la fiesta de la Saturnalia y del sol invicto. ¿En qué año fue esto, hermanos? Siglo IV. O sea, 400 años después de Cristo, 300 a 400 años después de Cristo. ¿Y desde cuántos años dijimos que la iglesia comenzó a celebrar Navidad? 200 años después de Cristo. O sea que durante 200 años la iglesia estuvo celebrando el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre o 6 de enero sin tener nada que ver ni con la Saturnalia ni con la fiesta del sol invicto. Entonces, ya cuando vemos la historia, no pegan esas hipótesis que están hablando que se celebró 25 para dejar de celebrar la Saturnalia. No. La iglesia ya tenía su celebración propia, con su objetivo propio, que venía de 200 años después de Cristo. Ahora, algunos sostienen esto porque la evidencia que tenemos de Gregorio Magno en el 601, él mandó a los misioneros que cuando llegaran a otros lados tomaran sus fiestas y las hicieran cristianas para que la gente comenzara a adorar a Jesús en lugar de las fiestas, porque era bien difícil quitar una fiesta. Tan difícil era que mejor le cambiaban el nombre. Lo que hicieron los españoles cuando vinieron, no podían quitar las celebraciones que tenían las tribus, porque es tribus, las civilizaciones de acá, y le ponían nombres de santos. Entonces, pero ya era una estrategia de cristianización, pero del 601 para acá. Tomando esto, se dice que lo hacía Constantino también y buscaba cristianizar las fechas. Entonces, pero esto es lo único que se tiene de esa posición con respecto a la Saturnalia. Otros sugieren que la iglesia escogió celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque el imperio estaba tan ocupado celebrando, embriagándose en otras cosas que dejaban de perseguir a la iglesia. Y como los dejaban de perseguir, podían reunirse, celebrar sin ser molestados. Entonces, por eso es que dentro de las múltiples teorías de por qué el 25, otros sostienen que debido a ese pequeño espacio de quietud es que la iglesia del siglo II comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo en esa fecha. No por celebrar a Saturno ni al sol invicto, sino para celebrar a Jesús, y porque era un momento en que no iban a estar siendo perseguidos, porque todo el imperio estaba literalmente fuera de todo, celebrando a la forma que le iban a celebrar. Celebraciones diferentes, objetivos diferentes, aunque compartían la misma fecha. Pero es una de las hipótesis porque es que la iglesia comenzó desde mucho antes que Constantino cristianizara al imperio, ¿verdad?, a celebrarlo el 25 de diciembre o 6 de enero. Eso es lo que se tiene. Entonces podemos ver que la Navidad cristiana nada que ver con la Saturnalia, nada que ver con el sol invicto, ni en su objetivo ni en su origen. Ahora, ¿cómo es que se vino popularizando estas creencias? Siguiente diapositiva. Esto que estamos hablando de la Saturnalia, del sol invicto, de la cristianización por Constantino, se menciona en un único manuscrito medieval que carece de fuentes,
que lo escribió Dionisio Barzalili en el 1100 después de Cristo. Estamos hablando de las opiniones de un hombre del 1100 que escribió en el 1100 después de Cristo con respecto a documentos que ya datan del año 200 después de Cristo que dicen diferente a lo que lo pidan. ¿A quién le creería usted? ¿Al que tiene 200 años o al que tiene 1100 años? ¿Cuál es más cercano a la verdad? ¿Cuál es más cercano a la historia? El que tiene 200 años. Pero este Dionisio Barzalili en el 1100 fue el que dijo que Constantino lo hizo para reemplazar la Saturnalia. Y para esto, que no dio fuentes, solo están muy escritos. No hay citas históricas, contrario a lo que tenemos y todo lo que hemos visto ya de los primeros padres de la iglesia. Ahora, para empezar, no coinciden las fechas, así como él lo planteaba. Y segundo, quienes tomaron este manuscrito y lo empezaron a popularizar y a hacer la satanización, la paganización de las fiestas navideñas, fueron, a ver, aquí no se lea muy bien, fueron Usener en 1889 y Bot, son los apellidos en coterbanos, en el 1932. Ellos tomaron el manuscrito de Salidi y comenzaron a declararlo como la verdad para que la iglesia dejara de celebrar la Navidad. O sea, esto del problema de la Saturnalia tiene solo 120 años para acá de venir siendo un problema. Durante los 1800 o 1900 años después de Cristo, la iglesia ni se preocupó por eso. Ha sido un problema de conceptos de 120 años para acá. Antes de eso, durante 1800 años, la iglesia siempre celebró la Navidad sin cuestionamientos y con gran alegría. Hasta que de 120 años para acá, estos señores escribieron libros tomando ese manuscrito y fue el que más se popularizó hasta nuestros días, que hasta los ateos lo toman como una realidad. Pero que si nos sentamos con un ateo que de verdad y le enseñamos esto, nos va a dar la razón. Si es un ateo que contradice solo por contradecir, se va a levantar, se va a enojar, va a rezongar y no nos va a escuchar. Pero quien es objetivo va a ver la evidencia, porque es la evidencia histórica que se tiene. Ahora, entonces vemos que la hipótesis que la Saturnalia y Sol Invicto realmente no corresponde con los orígenes de la Navidad, si queremos tomar esta hipótesis. La segunda, esta yo sé que es menos conocida porque habla de matemáticas, hermanos. Se llama la hipótesis del cálculo porque el 25 de diciembre. Y yo sé que es por la matemática porque hasta yo patiné un poquito cuando me puse a hacer las cuentas. Vale. Todo comienza con una antigua creencia judía que los hombres mueren el mismo día que nacen. ¿En qué se basan? Sacan, yo creo que tuercen unos contextos de la Biblia para decir, vivió tal 120 años, vivió no sé quién 140 años, eran años cerrados, no eran años con tantos meses como hoy en día. Entonces se popularizaba en las creencias antiguas que los hombres morían el mismo día que nacían. Entonces, con esa concepción que se manejaba aún en el principio de la iglesia, resulta que Tertuliano en el año 200 después de Cristo notó que Cristo moría un 14 de Nisan. Y por lo tanto, eso correspondía al 25 de marzo. Entonces lo tomó como la encarnación de Cristo un 25 de marzo. Entonces, si Cristo fue encarnado en el vientre de María, 25 de marzo, que corresponde al 14 de Nisan, por eso Cristo murió el 14 de Nisan. Entonces, sumémosle 9 meses al 25 de marzo, que fue la concepción de Cristo según esta creencia. 25 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué fecha? 25 de diciembre. Y Agustín, años más adelante, ¿cómo que se llama? Respaldaba esa postura. Ahora vemos por qué la iglesia posiblemente iba tomando, porque los líderes de ese entonces, en sus cálculos y en base a creencias, les pegaban.
Si la encarnación fue el 25 de marzo, el nacimiento tuvo que haber sido el 25 de diciembre. Pero había otro también, Epifanio de Salamina, en el siglo IV después de Cristo. Él sostenía, por los cálculos que también ellos hacían, que Cristo no murió un 25 de marzo, sino que murió un 6 de abril. Por lo tanto, la encarnación tenía que ser el 6 de abril. Y si le sumamos a los 9 meses después de la concepción, 6 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, 6 de enero. Y tenía fuerza porque las iglesias del este y la iglesia de Jerusalén, ¿cuándo celebraban el nacimiento de Cristo? El 6 de enero. Entonces ahí vienen las dos fechas porque las iglesias, y si vemos, pegan más con la historia de la celebración que viene trayendo la iglesia. Entonces, en cuanto a hechos históricos, la fecha del 25 de diciembre pega más con esta hipótesis de los cálculos que con la de la Saturnalia, el Sol Invicto y otras, que ya vemos que hay muchos vacíos que no pegan para nada. Esta, por el contrario, sí pega. Entonces, todo esto es ¿para qué? Para saber de dónde nació la fecha 25 de diciembre. Y le pega más, históricamente, esta última, la hipótesis del cálculo. Ahora, todo esto no es solo para conocimiento, para que nos defendamos, para que lo enseñemos y para que analicemos lo que creemos, hermano. Lo importante es que Cristo nació y nos salvó. Amén. El día, nadie lo sabe, no pega con lo que se tiene, y las dos teorías que pegan de por qué estas fechas son estas las que tenemos. Pero en ambas, ninguna tiene que ver ni con la Saturnalia ni con el Sol Invicto. Era una celebración ya propia de la iglesia con objetivo de Cristo desde el siglo II. Así es que Salini no le pegó a nada, pero es el más conocido hoy en día y hasta debates hay por eso. Siguiente diapositiva. Si alguien quiere conocer aún más detalladamente, porque yo solo he mencionado someramente, hay 3 libros. En inglés, el origen del año litúrgico de Thomas Daly, publicado en 1991. El origen de la Navidad de Kelly Joseph, en Liturgical Press, en 2004. Y ahí no se lee. Cómo el 25 de diciembre se convirtió en Navidad, por Andrew McGowan, una revisión bíblica del 2002. Entonces, si usted quiere todo esto, yo con gusto le paso la presentación, le paso un resumen también del bosquejo para que usted busque el libro o lo pueda tener anotado si lo desea, ¿verdad? Pero lo importante y que me llama la atención es que se lo enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que sepan que nosotros hacemos las cosas por una razón y no porque solo tragamos, ¿verdad? Tenemos razón, y es para defendernos ante los cuestionamientos que nos quieren tratar como ignorantes los ateos, cuando históricamente los más ignorantes son los ateos y no los cristianos, hermanos. Son más inteligentes, así que demostrémoslo. Vaya. Primer mito y realidad fue la fecha del 25 de diciembre, la Navidad. Segundo mito, árbol de Navidad. Bueno, aquí no se ve bien, pero se ve bien bonito. Realmente es un árbol de Navidad y este es una cruz y la estrella arriba, ¿verdad? Es bien bonito. La siguiente diapositiva. ¿Qué sucede con el árbol de Navidad? ¿Es pagano o no es pagano? Vamos a ver. Algunos ven en Jeremías 10, del 1 al 5, y Isaías 44, del 14 al 15, una alusión a que poner un árbol hace del árbol un ídolo, y por lo tanto quien pone un árbol pone un ídolo en su casa y es condenado por Dios. Cuando vamos a estos pasajes bíblicos, lo que está diciendo es que el uso que le den al árbol, la humanidad, es lo que lo hace pecaminoso ante Dios. Porque ellos dicen, el hombre corta un árbol, corta un cedro, corta lo que sea, y puede sacar leña, y puede hacer una casa, pero también puede construir un ídolo. Y cuando construye un ídolo, en ese momento pues peca. No está hablando del árbol en sí, está hablando del objetivo del árbol. Entonces, tuercen mucho el pasaje para decir de que el árbol de Navidad es un ídolo que se está poniendo en casa. Ahora,
¿Qué nos muestra la historia también? Vaya, el árbol en muchas naciones siempre fue usado para honrar a los dioses de la fertilidad. En el ambiente bíblico, la diosa de la fertilidad, ¿quién era? Astarte, Astarot, Isha. ¿Y cómo se representaba? Con un árbol. ¿Y cómo la adoraban? Haciendo orgías debajo de un árbol. Entonces ponían un árbol. En el caso de los celtas, lo que es Alemania hoy en día, que desde Alemania donde se origina la tradición del árbol de Navidad, se decía que el árbol era una representación de Odín. Inclusive hacían sacrificios en árboles para adorar a Odín. Entonces, esos son las fuentes históricas que se tienen de algunos que toman como el árbol de origen pagano, que es lo que tenemos históricamente sustentable. Siguiente diapositiva. En Alemania, en Estrasburgo, en el año 1605, se hizo una obra navideña de teatro en el cual representaban el árbol del paraíso y ponían un arbolito con manzanas y con cosas adornadas. Fue tan exitosa la obra y tanto les encantó el arbolito a los que lo vieron, que a partir de ahí comenzaron a poner arbolitos en su casa como un adorno en las fechas navideñas, conmemorando el árbol del paraíso. Algunos sostienen inclusive que fue Martín Lutero, pero eso no hay sustentable escrito nada. Lo único escrito es esto, y que se fue popularizando y expandiendo ¿cómo que se llama? En toda Alemania, y de Alemania comenzó a exportarse. Entonces por qué dicen, no, es que el árbol tiene origen celta, que es lo que está en Alemania, ¿verdad? Y que era representación a Odín, pero la realidad es que lo que la historia muestra es que se comenzó en esta época el árbol de Navidad. ¿Cómo lo conocemos hoy? Ni siquiera estaban pensando en Odín, estaban pensando en el árbol del paraíso. Siguiente. Bueno, las luces con velas comenzaron originalmente para lucir los arbolitos en la noche. Ellos no tenían electricidad, entonces ponían velas cerca del arbolito para que se pudiera ver. Hoy en día he escuchado una teoría que hasta dicen que en Babilonia tenían unas luces de bengala que eran de color y cada una significaba asesinar a una virgen y que no sé qué, y que poner arbolitos y luces en la iglesia es estar conmemorando a las dioses de Babilonia, que estamos conmemorando los asesinatos de mujeres, de niños, un montón de cosas. Nada que ver. La historia, y que hay varias hipótesis de estas, todas coinciden en que querían iluminar el arbolito. Con el tiempo evolucionó, hoy nadie le pone velas al arbolito, se le agarra fuego. ¿Qué le ponemos? Le ponemos lucita, ¿verdad? Entonces de ahí viene. Y el origen de la estrella de Navidad, aquí sí se aferran un poco al origen celta del árbol. Una teoría sostiene que cuando empezaron a cristianizar a los pueblos celtas, para mostrarle que Dios tenía más poder, pusieron la estrella que representaba la estrella de Navidad encima del árbol para demostrar que era más poderoso que el árbol que representaba a Odín. Pero esas son teorías nada más de donde vienen. Al final el objetivo del arbolito, ¿qué es? Recordar la Navidad. Pero hay muchos que se quedan con las hipótesis más que con la historia. Entonces aquí les estoy trayendo lo que históricamente se conoce de todas estas cosas. Entonces va a decir, vaya, pero de todas formas, si estaba en Alemania, posiblemente si era de los celtas, entonces si era de los celtas es pagano, entonces mejor que no hay que ponerlo, y que es válido que piense así. El problema es este: como iglesia nos movemos en un mundo, podemos llamarlo pagano, y en la actualidad vivimos haciendo muchas cosas que tienen origen, siendo así, pagano, pero que si las preguntamos, no las hacemos con el objetivo que se hacían en ese momento. Y solamente comentarles, siguiente diapositiva. Ay, espérense, ya voy a llegar ahí. Se me olvidaba. Él es San Nicolás de Bari. Otros nombres: Papá Noel, Kinder Christmas o Santa Claus. ¿Quién era Santa Claus? Era él un obispo. Siguiente diapositiva. Hace poco, bueno, él se llama San Nicolás de Bari, popularmente conocido como Santa Claus. Nació
en el año 270 después de Cristo y murió en el 343 después de Cristo en la ciudad turca de Mira. Nació en una familia acaudalada. De joven sus padres fallecieron y él donó toda su fortuna para los pobres y se metió a un convento porque quería ser sacerdote y ayudar a la gente. Finalmente se convirtió en el sacerdote de Mira. Él viajó a Tierra Santa, Egipto, y estuvo en Mira. Lo que más se tiene de él, que todo lo que él recibía lo invertía en bienes alimenticios o necesidades y salía con una bolsa a las calles de la ciudad de Mira a repartirlo entre los pobres. Y tenía una costumbre que hacía regalos, se los llevaba en una bolsa y se los repartía a los niños en las calles de Mira. Y hay leyendas, que ya son leyendas, que dicen que una ocasión se hundió y le lanzó unos volados de oro a una familia pobre, pero ya son mitos. Lo que sí se tiene constancia es que esta era la forma de vivir de San Nicolás de Bari. Cuando él falleció, ¿verdad?, al final se llevaron los restos de él a la ciudad de Bari en Italia, lo sepultaron y le hicieron iglesia y comenzaron a adorarlo como santo. Pero él dio origen en los Países Bajos, Suecia, Holanda, etc. Recordándolo a él, le empezaron a regalar a los niños. Y surgió la tradición de que Santa Claus le daba regalos a los niños en Navidad, por la conducta que tenía posiblemente el hermano. Acuérdense que en ese tiempo todavía no se había separado de la iglesia, y hay muchos de nuestros hermanos que quedaron bajo la cobertura de la iglesia católica como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, siguiente. Tal el punto que han hecho una reconstrucción, hicieron en el 2016 una reconstrucción 3D con todas las estatuas, los almetas de él, para ver cómo era realmente. Entonces, si usted quiere conocer al Santa Claus original, bueno, aquí no se ve muy bien, vean. Si le paso la diapositiva después lo va a ver. Esta es la reconstrucción del verdadero San Nicolás de Bari, del verdadero Santa Claus. Así es que Santa Claus, irónicamente, hoy en día ha tomado el lugar de aquel al que adoraba. Es la máxima competencia de aquel a quien él servía. Él jamás pensó en él, él siempre pensó en Jesús. Ahora, en su tiempo, su sotana era color verde y quedó escrito que a él le gustaba vestirse de color verde. Pero, sin diapositiva, en 1932, siguiente, Coca-Cola lo viste de rojo para promocionar su bebida en todo el mundo. Y de 1932 para acá, al menos en América, Santa Claus viste de color rojo, conmemorando el logo de Coca-Cola. Siguiente diapositiva. Pero Santa Claus, a quien adoraba, era Jesús. Y se convirtió en un recurso económico mercantilista. Entonces, a mí me gusta poner esto, lo puse hace unos años, hoy he puesto otro, para recordarle a la gente que no es Santa Claus, la Navidad no es Santa Claus, la Navidad es Jesucristo. Y me gusta poner eso. Usted puede bájelo, imprímalo, póngalo en su casa y póngale la Navidad de Jesús, la Navidad de Santa Claus, la Navidad de Jesús, porque él vivió para honrar a Jesús, no para ser honrado él. Así es que ahí tenemos a Santa Claus. San Nicolás de Bari tiene más de 2000 templos en su honor en todo el mundo, y ahí vemos la bolsa de los regalos. Siguiente diapositiva. Hoy sí. Vale. Hay muchas cosas que tienen origen pagano, hermanos, y que si nos ponemos férreos con el paganismo, no deberíamos hacer también esas cosas por su origen. ¿Sabía usted que el pastel de cumpleaños tiene origen pagano? Resulta que en Grecia se adoraba a Artemis y hacían su celebración el 6º día de cada mes, y para eso hacían tartas de miel y arena que adornaban con velas para darle la brillantez. Y después se fue entendiendo que se fue haciendo la costumbre de celebrar el cumpleaños de la misma forma en Grecia, de Grecia a Roma, y de Roma, o sea, el Imperio Romano, a todo el mundo. Así es que cuando usted y yo nos parten un pastel, le parte un pastel a sus hijos, si usted está bien ceñido a que es pagano, entonces no celebre los cumpleaños, porque no le compre pastel, porque es una celebración de un origen pagano. Pero ¿qué más?
Aquí no se lee. Las bodas tienen un origen pagano. Resulta que iniciaron en Grecia como un ritual de adoración para Hera. Hera, la diosa Hera, que se oye Hera. Bueno, la diosa Hera era la oficial de Zeus, o sea, era la esposa legal de Zeus, aunque él tenía las otras diosas amantes, ¿verdad? Pero como ella era la oficial, ella se convertía en la protectora de las casadas, de las oficiales, ¿verdad? Por lo tanto, entonces se celebraban las bodas como ritual en honor a la diosa Hera, como protectora de las mujeres casadas. Y si nos seguimos a que no hay que celebrar las cosas que tienen un origen pagano, díganme, cuando usted se casó con su esposo o con su esposa, ¿lo hizo pensando en que iba a adorar a los dioses griegos? Para nada. ¿Por qué lo hizo? Porque lo había pantallado la persona, bueno, lo había conquistado, digamos, la persona en ese momento, ¿verdad? No lo hizo, está pensando, porque si llegamos así, ya no vamos a hacer bodas en la iglesia entonces, pero solo unión libre, ¿verdad? Entonces, las bodas, los pasteles, los cumpleaños tienen origen pagano. Pero la realidad es que nosotros lo hacemos para adorar eso. No, ¿verdad? Por lo tanto, no pecamos. Entonces, celebramos la Navidad adorando a Cristo, no pecamos tampoco, aunque coincidan otras fiestas. Es como que diga que su hijo es brujo porque nació el 31 de octubre. No es así, ¿verdad? Aunque compartan las fechas, son dos cosas bien diferentes. Entonces, eso es lo que corresponde a los mitos y verdades de Navidad. Pero hoy vamos a la esencia. Aquí vamos a regresar a lo que la Biblia dice. ¿Qué eventos rodearon el nacimiento de Cristo? Lucas capítulo 2, versículos 8 a 20. Voy a pedir a un hermano con valentía, con voz de trompeta de Dios, que me haga el favor de leerlo en voz alta. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. ¿Cómo fue el momento del nacimiento de Cristo? Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. ¿Valiente? No. Bueno, vamos a leerlo entonces. Dice así, Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. De la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían visto oír. No se ve bien, pero esta es la imagen de los pastores siendo visitados por el ángel y viendo la multitud de huestes celestiales. Aquí vemos una cosa: los ángeles estaban contentos y le dijo: les doy noticias de gran gozo, algo de alegría, algo maravilloso. Jesús nació, les nació un Salvador. El nacimiento tiene que ser visto lleno de alegría y de gozo. Aparte de eso, ¿cómo estaban los ángeles? Celebrando, decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Había algarabía por el nacimiento de Cristo. Y finalmente los pastores se sintieron honrados y privilegiados
de participar en la presencia del nacimiento de Cristo. ¿Cómo lo veo yo? La Navidad tiene que ser un motivo de alegría. La Navidad tiene que celebrarse lo mejor posible. Y tenemos que sentirnos honrados de poder demostrarle a la gente cómo se celebra la Navidad. Así que, hermanos, ¿es la Navidad una celebración pagana? Ni históricamente ni bíblicamente lo es. Es una celebración del nacimiento de nuestro Salvador. Celebre lo mejor posible y demostrándole a la gente la manera correcta de celebrar. Que se le bendiga, hermanos.